Listo, entonces ya inició la grabación en 3, 2, 1, listo, arrancamos. Buenas tardes para todos, mi nombre es Richard Flores, soy el coordinador del Sistema de Información Bibliográfico, como se denomina biblioteca en la Universidad Cooperativa del Campus Villavicencio. Para mí es un honor estar el día de hoy con ustedes y más, pues instalando esta sesión con Carlos Rojas, ejecutivo de Elsevier, que nos estará acompañando con el tema análisis bibliométrico. Recordarles que estas son las sextas jornadas de formación para semilleros de investigación que terminan o que van hasta el 25 de abril y se certificará la participación con el 80% de participaciones de la agenda propuesta. Esperamos que sea un espacio de mucho aprendizaje donde Carlos nos pueda facilitar y compartir toda esa experiencia y conocimiento que tiene en esta temática. Entonces, Carlos, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias también para que les tiendas a todo el CEVIER, a los ejecutivos del CEVIER que nos acompañaron para crear la agenda y nos facilitaron tu acompañamiento. Entonces, te entrego el control del micrófono y la pantalla. Listo, Richard, muchísimas gracias. Es un gusto saludarles. En este momento voy a compartir mi pantalla. Mi nombre es Carlos Rojas. Hago parte del equipo de Elsevier como experto en soluciones, trabajando todo lo que tiene que ver con las plataformas multidisciplinarias como Scopus, que es justamente la plataforma y la herramienta con la cual vamos a trabajar en esta sesión. Y bueno, pues para mí también es un honor poder acompañarlos en este tipo de sesiones y ayudarles a resolver todas las preguntas que tengan respecto al tema de análisis bibliométricos de Scopus en particular. Entonces, pues hemos diseñado y escogido esta sesión para ustedes por esa razón, alineándonos pues también al programa que tiene propuesto la universidad, donde pues son diversos módulos. En pantalla está mi correo electrónico que también se los voy a compartir a través del chat. Ante cualquier duda, pregunta o inquietud que haya, por favor no dude en contactarme a través de este medio. Allí en el chat como último mensaje va a encontrar el correo electrónico. Y en este momento voy a inactivar mi cámara. Simplemente era para que conociera un poco de quién le estaba hablando, pero ya la vamos a inactivar para que fluya mejor la red. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar con esta sesión y en este momento en pantalla estamos compartiendo mi correo electrónico y quiero compartir ahora lo que es el temario de la sesión, qué es lo que vamos a trabajar, qué es lo que queremos abordar durante este encuentro y en este espacio que hemos diseñado para ustedes y la agenda propuesta es la siguiente. Entonces, en primer lugar, el contexto. Bien, en este momento estamos en sala conectadas 5 personas, excluyéndome del grupo de participantes, entonces quisiera entender un poquito más usted qué conoce de Scopus y también poder entender cuál es su rol dentro de los diferentes campus que tiene la Universidad Cooperativa en todo el país. De otra parte, vamos a hablar de Scopus como herramienta que visualiza la investigación. Es muy importante que todos entendamos las características que tiene Scopus como herramienta de investigación. Y aquí vamos a hablar de bases de datos y de las características de las bases de datos, que no todas son iguales. Lo que pasa es que a veces se cree que todo lo que llamamos base de datos es lo mismo, ¿no? Un motor de búsqueda donde hay una lupa, doy clic en esa lupa y hay un montón de documentos en PDF que tengo que descargar o que puedo descargar. Y vamos a entender que Scopus es una fuente de información completamente diferente, pese a que es una base de datos. Lo importante siempre y lo que siempre le aconsejamos a usted como estudiante, como profesor, como administrativo, es que tenga claras las funcionalidades de los recursos que tiene a su disposición. Porque si no, el día de mañana usted va este domingo a las 11 de la mañana a hacer un trabajo, a las 11 de la noche a hacer un trabajo, y resulta que se enfrenta en la página de la biblioteca de la universidad a muchas bases de datos, a muchos recursos que aparecen allí enlistados u organizados. Y usted no sabe para qué sirve cada uno, va a perder mucho tiempo. Entonces es importante entender inicialmente la plataforma para pues después dar uso de la misma, porque a veces también vamos con una falsa expectativa y cuando la plataforma no nos da los resultados esperados, le echamos la culpa a la plataforma. Bien, pero porque no entendemos para qué funciona. Entonces vamos a entender un poquito más de Scopus. Vamos a hacer una revisión gráfica en Scopus, entonces todo lo que tiene que ver ya con el análisis que permite realizar la herramienta de acuerdo a sus características, del mismo modo asociado al todo el contenido que usted va a encontrar allí y demás.
Después de ello, haremos una exportación y administración de la información que usted obtiene en Scopus. Entonces, cómo administrar lo que analizo dentro de Scopus, cómo lo puedo extraer. Si ya quisiera hacer otros análisis, pues cómo extraer esa información, qué formatos de exportación tiene Scopus y demás, ¿no? Entonces, enfocada a todo lo que va ligado al tema que usted está trabajando durante esta serie de encuentros, que es el análisis de información, ¿no? La medición, la evaluación de los datos en conjunto, bajo diversas perspectivas, pero ese análisis usted lo va a hacer. Bien, después le voy a compartir unas herramientas de aprendizaje continuo a través del chat. Para quienes ven la grabación, vamos a escanear unos códigos QR. Para quienes están en vivo a través del chat del Teams a través del cual estamos conectados, les voy a compartir unos enlaces de interés. Y recuerde que si usted está viendo la grabación, puede pausar la misma, ya que sobre el final se le van a compartir una serie de QRs para que los escanee y pueda acceder a lo mismo que accedieron quienes se conectaron de manera en vivo, ¿no? Y por último, tendremos la sesión de preguntas, aunque con la sesión de preguntas es importante aclarar que vamos a hacer unas 3 o 4 pausas durante la sesión para ir respondiendo las preguntas que usted tenga en torno a lo que estamos viendo. ¿Listo? Entonces, en torno al tema visto, si hay algo que no es claro, le invito a que nos deje las preguntas a través del chat y yo haré unas 3 o 4 pausas durante este espacio para atender sus preguntas. No voy a revisar el chat cada vez que llegue un mensaje, porque resulta que ahorita a las 2:30 se conecta alguien tarde y escribe buenas tardes. Entonces no puedo parar cada vez que llegue un mensaje porque como no controlamos la hora en la que se conecta cada asistente y si llegan las personas a saludar o a registrar asistencia o algo por el estilo, pues no puedo hacer pausas cada vez que llegue un mensaje. Entonces le pido que tenga paciencia. Voy a hacer entre 3 y 4 pausas para revisar el chat y atender las preguntas que usted me va a ir compartiendo. Entonces, eso en cuanto al temario de esta sesión. Así que empecemos con el contexto. Entonces, para el contexto vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Yo le voy a compartir aquí un link a través del chat de esta reunión. Entonces, por acá está el link. Y usted, ay, espero haber compartido, si el link es este. Usted va a contestar una pregunta muy sencilla. La pregunta es, ¿cuál es su rol dentro de la institución? Entonces, en el chat, como último mensaje, está el link que le compartí para que conteste esa pregunta. En pantalla seguimos viendo el temario. Bien, no se preocupe, no está fallando su internet, ni mi internet, ni he dejado de compartir pantalla. En mi pantalla sigo compartiendo el temario. Lo que estamos haciendo es esperar a que usted nos conteste esa encuesta que le estoy compartiendo a través del chat. Revise el chat de esta reunión y como último mensaje se va a encontrar un link o una URL donde le estamos planteando una pregunta muy sencilla de entrada, ¿no? Entonces, responda y conteste esa pregunta. Tenemos 2 respuestas de 6 posibles. Entonces, estamos esperando las respuestas de los demás. Depende de usted qué tan rápido o qué tan lento avancemos. Entonces, quienes no han contestado esa encuesta, lo deben hacer. Recuerde que en el chat de la reunión, como último mensaje, estará o está el link donde va a encontrar la encuesta que le estoy planteando allí. Listo, no vamos la mitad de los votos, así que voy a volver a compartir el link por si alguien tiene problemas técnicos con su internet. Recuerde que en mi pantalla lo único que se está viendo en este momento es la presentación con el temario. Bien, no estamos compartiendo nada más. Bien, llevamos 3 votos hasta el momento. Muy bien. Listo, bueno, ya llegamos a la mitad de los votos. Entonces, nos faltan aún 3 personas por votar. Vuelvo a compartir el link para la persona que se conectó de última. También pueda contestar. Ahora se está viendo Scopus en mi pantalla. Listo, seguimos a la espera de sus votos. Entre más rápido vote, más rápido vamos a avanzar. No tiene que registrarse, no tiene que colocar su correo. De hecho, cuando usted abre el link, le aparece una serie de opciones con una pregunta muy sencilla. Entonces, abra ese link, que para el desarrollo de la sesión es muy importante entender hacia quién nos estamos dirigiendo. No es igual dirigirse a un estudiante doctoral que dirigirse a un estudiante de pregrado. Entonces, para mí es muy importante poder conocer cuál rol tiene usted dentro de la universidad cooperativa. Muy bien. Bueno, llevamos 4 votos, no podemos esperar más. De pronto hay personas que tienen problemas técnicos con su internet, así que pues vamos a ir avanzando porque no es posible esperar más. Listo.
¿Cuál es su rol dentro de la institución? Entonces nos dicen dos personas que son estudiantes de pregrado, tenemos un bibliotecólogo y tenemos un administrativo. Esta es la representación porcentual de los participantes y asistentes en esta sesión. Ahí usted lo puede ver en pantalla. Ahora, necesitamos más agilidad. Le pido el favor que sea más ágil porque ahora viene una pregunta abierta. Le toca escribir. Por favor, no vaya a usar Google ni ChatGPT para responder la siguiente pregunta. Desde el mismo link que le he compartido, usted nos va a definir Scopus desde sus conocimientos, porque si usted me dice lo que piensa ChatGPT de Scopus, pues yo voy a asumir que usted es una persona que sabe y conoce Scopus. Entonces necesito que usted, de la forma más honesta posible, me responda a la siguiente pregunta que está en el mismo link. Lo vuelvo a compartir por si alguien no lo encuentra. Entonces, ¿qué es Scopus? Defina Scopus para usted desde sus conocimientos. No desde lo que le dice Google ni desde lo que le dice ChatGPT. Muy bien, ya llevamos dos respuestas. Listo. Entonces ya tenemos 4 respuestas, que es el mismo número de respuestas que tuvimos con 3, 4, sí. Con la primera pregunta la han contestado 3 personas, 4 respuestas de 3 personas. Entonces, fíjense, no tengo conocimiento de Scopus, perfecto. Bien, muchas gracias por la honestidad. Aquí alguien nos dice una base de datos, aquí otra persona nos dice una base de datos referencial y de análisis bibliométrico. Y aquí alguien nos dice un lugar donde podemos encontrar archivos o artículos. Listo. Entonces vamos a definir Scopus y las características más importantes asociándolo a esta definición y a este conocimiento que usted tiene previo, ¿cierto? Antes de esta sesión de la plataforma, que la idea es fortalecer esos conocimientos y que usted pueda utilizar de una manera mucho más óptima este recurso y los demás recursos que tiene la universidad para usted. Muy bien. Entonces ya tenemos claro el contexto, qué es lo que usted conoce de Scopus, ya sabemos que somos más estudiantes de pregrado, así que vamos a continuar ahora definiendo Scopus. Bien, entonces, Scopus como herramienta de visualización de investigación. Esto es muy importante que lo tenga en cuenta y vamos a empezar hablando un poquito de esto. ¿Qué es Scopus? Scopus es un indexador de contenido. Con esto, ¿qué queremos decir? Que en Scopus usted no va a encontrar la información típica que encuentra en una base de datos. Este concepto de base de datos es un término muy global, porque no solamente es utilizado en recuperación de información, en estadística se utilizan mucho las bases de datos, ¿no? Entonces, bases de datos para organizar información y hacer mediciones, ¿sí? Entonces, y en diversas áreas del conocimiento se habla mucho de base de datos, que es un término muy global. Entonces, dentro de lo que tiene que ver con recuperación de información, referencias, revisiones, etcétera, usted debe tener presente que no todo lo que llama base de datos es lo mismo. Entonces, se cree que todo lo que llamamos base de datos, ¿qué es? Un motor de búsqueda donde hay una lupa, damos clic sobre esa lupa y descargamos PDFs. Digamos que esa es una concepción muy primaria que se tiene de las bases de datos y equívoca. En realidad, ni siquiera es lo primario, sino lo equívoco. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de bases de datos, o una buena parte de las mismas, tiene esa funcionalidad que le menciono. Tiene un motor de búsqueda donde usted va a encontrar documentos publicados por una revista o por una editorial y puede descargar esos documentos. La mayoría no quiere decir todas. Entonces, cuando usted habla de Scopus, está haciendo referencia a una base de datos que es un indexador de contenido. ¿Qué quiere decir esto? Que usted en Scopus va a encontrar información publicada por más de 7.000 editoriales. Scopus no tiene los derechos sobre el contenido que se encuentra allí. Por tal razón, Scopus, por eso hablamos de un indexador, siempre será una base de datos referencial, que era otra definición que alguien por aquí mencionaba, una fuente 100% referencial.
Entonces, lo primero que usted quiero que tenga en cuenta con Scopus es que entienda que no todo lo que llamamos base de datos necesaria y obligatoriamente es un motor de búsqueda de archivos. Bien, esto es lo que no es Scopus. Vamos a encontrar son referencias de artículos, capítulos de libros o conferencias, pero no vamos a encontrar como tal artículos. Lo que pasa, y ya se lo he mencionado, es que se tiende a creer que todo lo que se llama base de datos es lo mismo, pero es completamente equívoco. Y le voy a poner unos ejemplos muy sencillos. Entonces, en este tipo de sesiones se conectan personas y dicen, Carlos, mire, lo que pasa es que estoy utilizando Scopus, pero no sé qué estoy haciendo mal, porque nunca he encontrado un documento en texto completo. Siempre Scopus me muestra resúmenes. Entonces, necesito que me ayude a saber qué estoy haciendo mal con Scopus. Y la respuesta para ese tipo de personas es, no, usted no está haciendo nada mal, es que es una característica propia de esta base de datos. ¿Qué es lo que sucede? Lo mismo. Entonces se asocia todas las bases de datos con lo mismo. Bien, es como las prendas de vestir. Las prendas de vestir tienen un objetivo que es cubrir nuestro cuerpo o una parte del cuerpo, pero cada prenda de vestir tiene un objetivo diferente y se usa en momentos diferentes. Entonces con Scopus pasa lo mismo, con las bases de datos pasa lo mismo. Entonces son fuentes de información, pero cada una tiene una característica propia. Eso es lo primero que tenga en cuenta a la hora de utilizar este tipo de recursos. O en otros casos hay personas que son más radicales y creen que Scopus tiene algo en contra de ellos. Entonces, yo no sé qué tiene Scopus en contra mío, pero es que nunca me ha mostrado un documento completo, solamente me muestra resúmenes. Entonces, pasa lo mismo. La falsa asociación que se establece entre base de datos y texto completo termina siendo perjudicial para usted, porque usted va con una expectativa al creer que todas las bases de datos son iguales. Y cuando no se cumple con esa expectativa, le echa la culpa a la base de datos. ¿Cierto? Entonces decimos, no, es que esto no me sirve o esto estoy haciendo mal el proceso, pero en realidad es porque no entendemos el objetivo de la plataforma que usamos. Por eso siempre va a ser muy importante, previo a hacer una búsqueda, entender qué herramientas voy a utilizar y cuál es la funcionalidad o qué contenido voy a encontrar allí. Entonces es una característica muy importante. Entonces Scopus es un indexador de información. ¿Listo? Ahora, este indexador de información es importante aclarar esto para, aunque no tenemos profesores, pues para aquellas personas que están interesadas en publicación o usted como líder de un semillero de investigación que quiere publicar los resultados de su semillero, es importante tener en cuenta que la indexación es un proceso de carácter editorial y no de carácter documental. ¿Por qué? Y aquí yo voy mencionando preguntas comunes que nos realizan con relativa frecuencia en este tipo de espacios, como por ejemplo, ¿cómo publico en Scopus? Entonces, es una confusión que surge a partir de un mal mensaje, de una mala comunicación, porque es que usted como semillerista o su grupo, o su semillero de investigación, o usted como investigador no publica en Scopus. Nadie publica en Scopus. Scopus no es una revista. Bien, porque a veces nos dicen, no, es que su meta para este primer semestre del 2023 es publicar X número de documentos en Scopus. Y es importante aclarar que Scopus no es una revista donde usted publica o envía un artículo o somete un artículo a un proceso de evaluación o a un proceso de revisión. Entonces, la indexación es un proceso de carácter editorial, es decir, la revista es la que se indexa en Scopus. Un artículo no se indexa en Scopus. Bien, lo que se hace es publicar en una revista indexada para que Scopus coseche los datos de la información referencial. Es decir, usted publicó una revista indexada. ¿Qué es lo que hace Scopus? Usted nunca va a publicar en Scopus. Scopus toma esos datos, los datos referenciales, es decir, el título, el resumen y las palabras clave, toma esos datos y los publica en su base de datos. Y es por eso que todos los usuarios de Scopus siempre van a encontrar en Scopus referencias de documentos. Y va muy de la mano. Fíjese que ahí la pirámide se va conectando. Entonces, es un indexador, pero la indexación no es un proceso documental. Nadie indexa documentos en Scopus, nadie publica en Scopus. Lo que hace Scopus es que tiene un proceso de evaluación para revistas. Si las revistas cumplen con esos requisitos, están dentro de Scopus. Y cuando un autor publica en esa revista, lo que hace Scopus es cosechar la data referencial para que todos sus usuarios puedan encontrar esa información. ¿Cierto? Entonces, Scopus lo que hace es cosechar la data sobre lo publicado en una revista indexada. Puede que para usted que me colocó en esta encuesta
no tengo conocimiento de Scopus, esto le suene un poco avanzado, pero es por el tema de la sesión. A nosotros nos dijeron que era un tema de bibliometría, es decir, un tema un poco más avanzado, pero estoy tratando de hacerlo lo más entendible posible para aquellas personas que no han utilizado Scopus o que aún tienen la concepción de la base de datos como el recurso de texto completo. Bien, entonces en Scopus vamos a encontrar información de múltiples procedencias. Y aquí le coloco una analogía, por ejemplo, con Google Académico. ¿Qué es Google Académico? Google Académico es un motor de búsquedas web donde usted va a encontrar información que no publica Google Académico, porque Google Académico no es una revista que publique, así como Scopus. Entonces, Google Académico lo que le hace es a usted como usuario, le redirige a donde está publicado el documento, ¿cierto? Eso es lo que hace Google Scholar. Con Scopus pasa algo muy parecido. Scopus le redirige, al ser una fuente referencial o un indexador, a donde está publicado el documento. Scopus no tiene nada que ver con que usted tenga acceso o no al documento. La diferencia entre Scopus y Google Académico son muchas en realidad, pero la más importante en este sentido es que todo el contenido que usted encuentre en Scopus va a ser contenido que ha pasado por procesos de revisión. No todo lo que usted encuentre en Google Académico es contenido que haya pasado por procesos de revisión o por procesos de evaluación. ¿Listo? Entonces es muy importante que lo tenga en cuenta. Entonces, Scopus tiene una similitud con Google Académico y se lo plantea en esta analogía, ser un motor de búsqueda que encuentra información de múltiples procedencias, pero la diferencia está en que lo que encuentra en Scopus todo ha sido revisado por un experto y no todo lo que usted encuentra en Google Académico ha pasado por procesos de revisión. Eso es muy importante. Y por último, Scopus combina de forma única resúmenes y la información referencial de los documentos para visualizar y analizar la información a través de diferentes dimensiones. Entonces, es una herramienta que toma esa información, que cosecha, solamente va a cosechar la información referencial, que era lo que también nos mencionaba otra persona en este ejercicio, supongo que la persona de biblioteca, entonces nos mencionaba de información referencial. Entonces, esa información referencial Scopus la combina para poder hacer análisis. Scopus es una herramienta enfocada un poco más en lo que es el análisis de información, no en el contenido. Ya sabemos por qué no es enfocada en el contenido y recuerde que usted nunca va a encontrar un documento completo en Scopus. Y no es que Scopus tenga algo en contra suyo, sino que es una característica propia de la plataforma. Bien, entonces, antes de continuar, me gustaría saber si hay alguna duda, pregunta o inquietud en torno a esto que hemos visto. En el chat todavía no, pues no hay preguntitas. No, Listo, muy señora, y bien. tampoco hay el manito levantado. Listo, muy bien, excelente. Entonces, vamos a hablar ahora, dentro de este ejercicio, ya nos queda un poquito más claro lo que es Scopus. Entonces, dentro de este ejercicio, vamos a hablar de Scopus como herramienta de visualización, pero ya viendo la arquitectura de un documento, por así decirlo. Entonces, aquí hicimos una búsqueda con unas palabras clave y encontramos este artículo. Bien, ahorita vamos a hacer un ejercicio de búsqueda. Entonces, cuando usted encuentra artículos en Scopus, ¿qué va a tener allí? Primero, el título de la fuente con su información referencial de donde se ha publicado el documento, la revista. Entonces, International Journal of Early Childhood Education, con la información referencial. Después tiene el título del documento, ¿cierto? Entonces, el título del documento que han colocado los autores, que es el siguiente elemento. Después tenemos todo lo que son las afiliaciones de los autores, es decir, las instituciones con las cuales están trabajando los autores que han publicado esos documentos, que han sido coautores dentro de esos documentos. Y por último, tenemos lo que son las métricas, porque como le mencionaba, Scopus es una herramienta de medición. Bien, entonces usted va a medir la investigación a través de Scopus. Bien, es una herramienta de medición y evaluación de la investigación. Entonces, ¿cómo se hace esa medición? Bueno, hay muchas maneras. En esta sesión vamos a abordar algunas de esas formas, pero una de esas maneras es evaluar a través de citas. Las citas son un indicador que permiten medir qué tan referenciado o citado, valga la redundancia, ha sido el artículo, es decir, qué tanto se ha usado el contenido de este documento para generar nuevos conocimientos.
Entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver con las características de un documento. Lo que hace Scopus es que empieza a combinar toda esta información junto a la de los resúmenes, que recuerde que el resumen es lo máximo que le muestra Scopus de un documento. Entonces, Scopus siempre va a ser una fuente referencial porque lo que hace es tomar todos esos datos y analizarlos de manera conjunta. Y vamos a hacer un ejercicio a partir de esto. Vamos a cambiar un poco, de acuerdo a los conocimientos que usted tiene. Voy a ir cambiando un poco la agenda y el temario propuesto inicialmente en la sesión, porque lo que tenía propuesto en un principio es algo muy avanzado para usted. Entonces voy a cambiar un poco la agenda de esta reunión, usted lo va a ir viendo. Vamos a irla cambiando un poco porque lo que teníamos propuesto en un principio no es adecuado para usted que está empezando y de pronto dice, no, yo no entiendo nada y me desconecto, o nunca voy a usar Scopus porque nunca me lo supieron explicar. Entonces vamos a cambiar un poco la agenda, pero esto no va a afectar mucho el desarrollo de la sesión en ese sentido. Entonces, por aquí nos pregunta en el chat Dana Michelle Ruiz, ¿Scopus se busca en Google? No. Scopus, usted como estudiante, como profesor de la universidad cooperativa, siempre tiene que accederlo a través del sistema de bibliotecas. Entonces vamos a buscarlo, Biblioteca Digital UCC. Entonces, usted va a buscar el sistema de bibliotecas de la universidad. Aquí fíjese que de una vez ya le está mostrando las bases de datos. Va a ir ahí al apartado de bases de datos y allí muy seguramente va a encontrar el listado de recursos que puede estar en áreas del conocimiento o en multidisciplinarias. Scopus es una herramienta multidisciplinar que puede estar en multidisciplinarias, no lo sé, yo no hago parte de la universidad, o puede estar Se en encuentra, herramientas de Carlos, se investigación. encuentra Sí, en investigación, listo, en el área de investigación, sí, señor. ajá, ok, listo. Entonces, en recursos de investigación, exactamente. Entonces, acá usted va a encontrar el acceso a Scopus. Usted tiene que tener un acceso interno, es decir, aquí le está diciendo, mire, usted va a acceder a las bases de datos y el usuario, ¿cuál es el usuario? Perdón. ¿Con qué usuario? La cédula, el correo, el código, ¿cuál es el usuario con el que acceden? Entonces, este es el link para acceder a Scopus. ¿Listo? Entonces, si no sabe cuál es el usuario, yo no lo sé, como le digo, yo soy externo a la universidad, entonces no sé, yo hice el ejercicio rápido, pero ese es el proceso que usted siempre tiene que hacer. ¿Listo? Ya si no sabe cuál es el usuario, porque aquí creo que no lo dice, entonces ahí contáctense con la biblioteca. Bien, para que ellos le digan cómo acceder. Lo que no hay que hacer era lo que nos estaba preguntando Michelle, que es buscar Scopus en Google. No, siempre para acceder a estos recursos, siempre tienen que hacerlo a través de la página de la biblioteca. Y fíjense que es que ustedes tienen muchos recursos. Entonces, los multidisciplinarios, los de investigación, más los disciplinares. Entonces, ahí es donde les digo, es importante entender cada uno de estos recursos, para qué sirve. Porque al final creemos lo mismo, que todo lo que llamamos base de datos es un motor de búsqueda para descargar PDFs. Y no es así. Entonces, siempre va a ser muy importante que lo entendamos y ya es una labor nuestra, porque en este caso vamos a aprender de Scopus, pero ya es una labor nuestra empaparnos mucho más sobre estas herramientas. Entonces, siempre para acceder a estos recursos, esa es la manera como usted, como estudiante, como administrativo, como profesor de la universidad cooperativa, tiene que hacerlo, no buscando Scopus en Google. Yo llego hasta ahí porque no tengo usuario, no hago parte de la universidad, yo tengo mi propia forma de acceder a Scopus, es decir, cuando usted se autentica ahí donde yo quedé, en esos dos campos acá, entonces cuando usted se autentica ahí, entonces tiene que aparecerle una pantalla o una interfaz igual a esta, prácticamente igual. Lo único que cambia es que aquí no están las iniciales de su nombre. Usted puede iniciar sesión con una cuenta dentro de Scopus para ya tener un usuario que le permite guardar alertas o generar alertas, guardar búsquedas, etcétera. Pero eso es por eso es que sale mi nombre acá. Usted lo puede hacer. Aquí en vez de aparecer las iniciales del nombre, cuando ingresa por primera vez Scopus, le invita a iniciar sesión o a crear una cuenta. Y esa creación de cuentas es para eso, para administrar la información, guardar alertas, guardar búsquedas, etcétera. Scopus está dividido en 4 dimensiones. Fíjese que cuando describimos aquí en la presentación la plataforma, ¿qué fue lo que dijimos? Mire, Scopus es una herramienta que combina de forma única los resúmenes y la información de los documentos a través de diferentes dimensiones para analizar información.
Entonces, todo lo que encontramos dentro de la estructura de un documento se vuelve una dimensión. ¿Cuál fue el primer elemento que mencionamos acá? La fuente donde se publicó la revista. Aquí en Scopus, el primer motor de búsqueda que nos encontramos es el motor de búsqueda de fuentes, ¿cierto? Entonces, esas fuentes son esas fuentes que están indexadas en Scopus. Después tenemos el documento o el título del documento. Pues el título del documento, y fíjese que la siguiente dimensión es el motor de búsqueda de documentos. Bien, entonces el motor de búsqueda de documentos, ya sabemos que es un motor de búsqueda de referencias de documentos, no de documentos como tal. Después te dijimos, mire, está el autor del documento. ¿Cuál es la siguiente dimensión? Un motor de búsqueda para autores. O sea, que usted lo que va a buscar y lo que va a encontrar son investigadores y perfiles de autores. Sí, digamos que esto ya también es un tema un poco más avanzado, que cuando estamos empezando con Scopus no se aborda mucho. De hecho, hoy vamos a trabajar más que todo la búsqueda por documentos, ya lo vamos a ver. Después tenemos el motor de búsqueda de afiliaciones, que si vamos a nuestra diapositiva, donde tomamos una captura de pantalla de un documento en Scopus, lo siguiente que me muestra Scopus es la afiliación del autor, ¿cierto? Y aquí ya tenemos otros dos datos incluidos, que son las métricas del documento y los resúmenes, ¿no? Que pues son también características de Scopus, una herramienta de medición 100% referencial. Entonces, Scopus se va a dividir siempre en 4 dimensiones. ¿Usted en qué momento puede utilizar Scopus? Usted dice, no, pero es que yo soy un estudiante de primer semestre, soy un estudiante que apenas está empezando, entonces yo para qué voy a usar Scopus o para qué utilizo estas herramientas, que son herramientas como están detalladas aquí en la página de la biblioteca, que los denominan recursos para investigación. Es decir, no es un motor de búsqueda simple o Google, sino que es pues recursos para investigación. Entonces, lo primero también que hay que tener en cuenta es que en realidad usted, sin importar que es un estudiante de primer semestre, que está empezando su carrera, usted puede también utilizar Scopus, y por más de que se le denomine como recursos de investigación. Entonces, Scopus es una herramienta que pueden utilizar muchas personas dentro de una comunidad académica. No se restrinja porque aparece que es un recurso de investigación y usted siente que eso es muy avanzado para usted. Es importante que entienda las características de la plataforma y ahí va a poder ser más fácil su uso. Entonces, usted puede utilizar Scopus, por ejemplo, para hacer búsquedas de referencias de documentos. Puede usar Scopus también para hacer análisis de un tema de investigación que le permita también tomar decisiones. Por ejemplo, en su semillero de investigación, entonces usted quiere investigar sobre si es viable o no trabajar con uno u otro tema. Entonces puede hacer esas búsquedas en Scopus y analizar un tema. Ya lo vamos a ver. Entonces, el motor de búsqueda en Scopus tiene algunos elementos que son claves para desarrollar búsquedas efectivas. Entonces les voy a compartir aquí en pantalla un archivito en Word que es muy interesante para que usted pueda generar búsquedas de manera efectiva. Entonces, ya lo voy a compartir. Usted sigue viendo Scopus en su pantalla. Entonces, por acá. Ah, perdón, cambié aquí esto. Sigue viendo Scopus, no se afane. Seguimos compartiendo la pantalla de Scopus. Listo, por acá. Entonces, elementos claves para crear una estrategia de búsqueda. Entonces, ya usted entiende más a grandes rasgos qué es Scopus, ya vimos algo mucho más profundo de esas primeras definiciones que ustedes mismos compartieron al principio. Ahora, hay que entender que para buscar en este tipo de herramientas, cuando hablo de este tipo de herramientas hago referencia a todos estos recursos que usted se encuentra acá. En la mayoría de ellos, usted tiene que buscar de la siguiente manera. Primero, aquí se busca por medio de palabras clave. Esto es muy importante que lo tenga en cuenta. Bien, yo sé que usted está acostumbrado a buscar en Google. Yo sé que usted está acostumbrado a buscar en redes sociales. Bien, en todo lado hay motores de búsqueda, pero la forma adecuada de buscar en estas bases de datos es por medio de palabras clave. Nos estamos acostumbrando mucho a buscar en modo pregunta. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿O cómo? ¿Cierto? Y eso de parte de pues, lo que hacemos en Google, porque al final es Google el motor de búsqueda más grande que existe a nivel mundial y con mayor capacidad en cuanto a la cantidad de información, en cuanto a los tipos de motores de búsqueda, porque hay Google Maps, un mapa
donde usted puede encontrar lugares y ubicarse, etc. Entonces, el chip de Google es el que a veces nos puede jugar una mala pasada. Por lo que hablamos, cuando buscamos en Google o en estas otras herramientas que emergen, lo que hacemos es buscar por preguntas, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Y en realidad en estas bases de datos no vamos a ejecutar las búsquedas de esta manera. Lo primero que usted tiene que hacer es de un tema de investigación que tiene escogido, que puede ser el tema del trabajo de final de semestre, que puede ser el tema del trabajo de la próxima semana, que puede ser el tema del artículo de investigación, usted debe definir cuáles son las palabras clave que describen ese tema. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Entonces, definir las palabras clave. Siempre téngalas muy bien definidas y muy claras. Buscar en inglés es algo que se convierte en imperativo y necesario. Bien, ¿por qué? Porque la mayor cantidad de información en investigación, ciencia, que existe a nivel mundial está publicada en inglés. Entonces, en ese mismo idioma se tiene que buscar. Si queremos llegar a la mayor cantidad de información posible, pues debemos buscar en el idioma en el que se publica en mayor cuantía. No es algo en contra suyo, no es algo en contra de los hispanohablantes, son dinámicas globales con las cuales es muy difícil que nosotros podamos competir o decir, no, me niego rotundamente a buscar en inglés, porque en realidad no es algo negociable, ¿sí? La producción científica mundial no va a dejar de hacerse, producción de documentos, etcétera, no va a dejar de hacerse porque usted no está de acuerdo en buscar en inglés. Entonces es muy importante que siempre tenga en cuenta esto. No es algo, como le digo, en contra de los países hispanos. A veces lo tomamos como si fuera algo en contra de nosotros, que nuestra primera lengua no es el inglés. En realidad es algo global. Así como se les dice a las personas en Polonia, no busquen en polaco porque no van a encontrar tanta información, o en otros países que no busquen con su lengua natal. En realidad la mayor cantidad de contenido está en inglés y ese es el idioma en el cual hay que buscar. Ahora, lo cual no quiere decir que usted en Scopus no pueda buscar en español, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo y es lo que quiero que usted sea consciente. Aquí estoy en el motor de búsqueda de Scopus de documentos, ¿no? Esas 4 dimensiones: fuentes, documentos, autores, afiliaciones. Usted busca la palabra educación, ¿cierto? Sin tilde, no importa que no le haya colocado tilde. Entonces coloqué la palabra clave educación. Fíjese que Scopus me generó 15,000 resultados. Entonces usted me puede decir, ah, no, pero mire, pues Scopus sí recupera información en español. ¿Por qué me dice que busque en inglés? Si mire que aquí hay muchos resultados de documentos que puedo encontrar en Scopus. Sí, pero fíjese la diferencia, voy a dar clic en el logo de Scopus, entre buscar en español y en inglés. Cambia el término educación por education, la C por la T. Da clic en buscar y fíjese la diferencia en resultados. 2.400.000 resultados versus 15,000 documentos. Entonces, cuando usted busca en inglés en Scopus, está haciendo búsquedas en todo el contenido que tiene la plataforma. No está buscando en un solo idioma, está buscando en 39 idiomas. Bien, entonces por eso que siempre sugerimos hacer las búsquedas en inglés, aunque usted ya sabe que en Scopus puede encontrar información en español, pero también es muy importante que así como es consciente que puede encontrar información en español, sea consciente de que si busca en español está sesgando su búsqueda y no va a encontrar la misma cantidad de si lo hace en inglés. Esta comparativa que hicimos en inglés-español es proporcional con todos los idiomas. Usted puede hacer el ejercicio inglés-francés, inglés-portugués, inglés checo, inglés ruso. Con todos los idiomas, la proporción en diferencia en cantidad de resultados va a ser muy parecida. Entonces, no es algo tampoco, como le digo, en contra del español, ni de los hispanohablantes, ni algo en contra suyo puntualmente. En realidad es una forma de trabajar a nivel mundial. Entonces, por eso siempre va a ser muy importante las búsquedas en inglés. ¿Qué se sugiere? Entonces, personas como usted en este tipo de encuentros y de espacios han sugerido utilizar este traductor que se llama DeepL. Ese traductor, así DEPL, es un traductor que se utiliza pues, para traducir conceptos clave para aquellas personas que no somos tan fuertes en este idioma. Entonces, es una forma pues, de acercarnos un poco más al mismo y de hacer búsquedas mucho más eficientes. Entonces, primer punto, seleccionar las palabras clave que describen el tema. Segundo elemento, utilizar un traductor
si no tenemos clara la forma de cómo se escribe el término en inglés. Tercer elemento, muy importante a la hora de crear estrategias de búsqueda, validar la mejor forma de describir las palabras clave. ¿Sí? Es decir, existe un lenguaje que puede ser técnico, más específico que el lenguaje libre, ¿no? El lenguaje coloquial que usamos normalmente. Entonces, siempre va a ser muy importante que usted sepa qué están hablando de esas palabras clave, ¿sí? Y ahí le recomendamos otras herramientas que usted tiene acá rápidamente dentro de la página de la biblioteca de la universidad. Usted en multidisciplinarias va a encontrar una herramienta llamada Science Direct. Aquí en multidisciplinarias tiene una herramienta que está acá, como están alfabéticamente, Science Direct. Aquí igual el acceso, cuando usted ingresa a Science Direct, pues aquí igual tiene que acceder como usuario de la universidad. Yo no tengo el acceso porque soy externo a la institución. Entonces, cuando usted accede a Science Direct, va a encontrarse un motor de búsqueda que es como un pequeño diccionario de conceptos llamado Science Direct Topics. Entonces, usted ingresa a Science Direct, ¿no? Ya hicimos el proceso, ¿no? Aquí ya me aparece que estoy con la universidad cooperativa, en su caso, ¿no? En mi caso, pues yo hago parte de Elsevier. Aquí estoy en Science Direct. Usted va a ir a Science Direct y va a buscar abajo, en la página de la plataforma, un motor de términos que se llama Science Direct Topics, Browse by Topic. Entonces, Browse by Topic, va a abrirlo en una nueva ventana y allí va a encontrarse con un diccionario de conceptos o un glosario, donde va a encontrar términos en inglés, por supuesto, y las definiciones de esos conceptos dadas por diferentes autores, que esto tiene mucho que ver con esta parte de validar la mejor forma de escribir las palabras clave. No siempre es ideal buscar con lenguaje libre. ¿Sí? Muchas veces el lenguaje libre puede ser la mejor forma de describir un concepto clave, pero ¿cómo es la mejor manera de identificar esto que acaba de mencionar? Validándolo con lo que hablan quienes ya investigan. Y es ahí donde esta herramienta de Science Direct Topics, recuerde, tiene que entrar a Science Direct desde la página de la biblioteca de la universidad. Allí va a entrar a la parte inferior de la plataforma, una vez ingresa, y en la parte inferior de la misma está el botón de Browse by Topic, donde usted va a encontrar el motor de búsqueda de términos. Entonces usted busca su palabra clave y allí le pueden aparecer muchos términos asociados y esos términos al que usted escoja ingresando, entonces le va a mostrar definiciones en torno a ese concepto clave. Entonces ahí usted va a entender mucho mejor lo que se está hablando del tema, ¿sí? Es crear estrategias de búsqueda bajo un criterio de rigurosidad mucho más profundo. A veces los usuarios se quejan mucho de las bases de datos. Entonces dicen, no, es que ahí no encuentro información, prefiero utilizar Google. Prefiero utilizar Rincón del Vago o Wikipedia. ¿Por qué? Porque en realidad el problema no está ni en el tema, porque a veces creemos que es el tema, o creemos que el problema está en la base de datos. Esta base de datos no me sirve. Entonces, en realidad es importante que siempre planteemos muy bien las búsquedas porque el punto de inflexión puede estar en cómo estamos planteando las búsquedas. Entonces, siempre valide la mejor manera de escribir sus términos clave. Dentro de ese proceso, identifique sinónimos. Procure identificar la mayor cantidad de sinónimos posibles que tengan sus palabras clave. Esto va a ser muy importante para ejecutar búsquedas. El uso de sinónimos dentro de estas herramientas. También tenga presente el uso de los operadores booleanos. Entonces, ¿qué son los operadores booleanos para quienes no lo saben? Son conectores lógicos que le permiten establecer una relación entre palabras clave. And, or y and not. Entonces, le mencionaba hace un rato, usted tiene que definir las palabras del tema que quiere investigar. Es decir, usted no va a copiar su pregunta de investigación o su objetivo de investigación o la tarea que tiene, no la va a copiar y no la va a pegar dentro de la base de datos, porque eso no le va a generar ningún resultado. Usted lo que tiene que hacer es escoger las palabras clave y después conectarlas, porque estas bases de datos no entienden de preposiciones, artículos o este tipo de elementos que nos ayudan a darle un sentido más lógico cuando estamos hablando o escribiendo, ¿no? Entonces yo estoy buscando educación y desarrollo de videojuegos, no sé. Entonces, desarrollo de videojuegos para
la mejora de la educación infantil. No sé, estoy inventando aquí un tema rápidamente. Entonces usted no puede buscar así tal cual como acabamos de describir el tema. Usted tiene que decir, listo, ¿cuáles son las palabras clave? Entonces, educación, desarrollo de videojuegos y los términos clave que empiece a identificar allí. Entonces usted debe definir esas palabras clave y después conectarlas con estos tres conectores. Siempre los mismos tienen que estar en mayúscula sostenida para que la base de datos entienda que esto es un conector de conceptos y no un término más. El primero es el AND, que es el que agrupa. Entonces volvamos al ejemplo del tema. Mi tema es videojuegos y educación infantil. Entonces yo quiero buscar documentos que contengan la palabra videojuegos y educación infantil. Es decir, tienen que estar el término A así como el término B, ¿cierto? Tienen que estar dentro del mismo documento. Después tenemos el operador booleano OR. Bien, entonces con el operador booleano OR, aquí lo que vamos a hacer es buscar o conectar sinónimos. Recuerde que la identificación de sinónimos siempre va a ser muy importante a la hora de crear estrategias de búsqueda, porque en búsquedas de información siempre es más fácil cerrar que abrir. ¿A qué hago referencia con esto? Cuando usted busca, es muy fácil cerrar porque usted encuentra los filtros, ¿no? Entonces aquí hicimos nuestra búsqueda y aquí están los filtros con los cuales usted va cerrando. Entonces dice, listo, yo solamente quiero documentos publicados en estos años, que sean de esta área del conocimiento y así mismo uno va bajando. Entonces todos estos filtros. Entonces yo quiero todos estos filtros y voy cerrando. Pero resulta que hice una búsqueda que me dio un documento. Entonces, ¿cómo hago para abrir los resultados? Entonces, una de las estrategias, por no decir que la más común, para abrir resultados de búsqueda es el uso de sinónimos. Porque con los sinónimos yo lo que estoy haciendo es buscar de manera separada términos. Busque el uno o el otro. No requiero que estén juntos. Busque uno u otro término, uno u otro término. No quiero que estén juntos como con AND. Entonces, quiero que busque educación infantil o educación en primera infancia, uno u otro. No requiero que estén juntos. Bien, diseño de videojuegos o desarrollo de videojuegos. No requiero que estén juntos, son sinónimos. Entonces, siempre voy a usar este conector para separar los sinónimos de mis conceptos clave. Y por último está el que excluye. Entonces, usted está buscando educación infantil, pero no está buscando educación superior. Entonces, excluya todos los documentos que tengan la palabra clave, ¿cierto? And, not, sobre el término educación, excluya todos los que contengan la palabra clave educación superior. No quiero documentos que contengan esta palabra clave porque la educación es un término muy grande. Entonces, excluya sobre ese conjunto de conceptos el término educación superior. Entonces, esa es la manera como tengo que buscar en una base de datos, conectando palabras clave y creando estrategias de búsqueda. Si usted quiere hacer análisis bibliométricos, lo primero que tiene que aprender a hacer es crear estrategias de búsqueda. De lo contrario, los análisis que pretende crear no van a pues, tener un fin esperado. Entonces, siempre es muy importante. Como le digo, este es el dolor de cabeza de muchas personas porque tenemos muy instaurado el modelo de búsqueda pregunta, ¿no? Entonces, pregunta y respuesta, entonces, ¿qué tengo que hacer cuando me pasa esto? ¿Sí? Entonces, fíjese que en este caso no buscamos a manera de pregunta. Muy bien. Ahora, usted tiene que tener en cuenta otros operadores como las comillas. Se usan para cerrar términos compuestos. Ejemplo, public policy. Entonces, este término es compuesto, ¿por qué? Porque son dos palabras, pero como concepto es uno solo. Entonces, usted tiene el término, perdón, desarrollo de juegos, ese es un término suelto, compuesto, perdón. Si tiene el término educación infantil, es un término compuesto, pero si tiene el término solamente educación, no es un término compuesto y no necesita el uso de comillas. Bien. Después tenemos los paréntesis, que los paréntesis tienen como objetivo agrupar los conceptos que describen el tema con sus sinónimos. Por ejemplo, entonces, política pública o política de gobierno, uno u otro, ¿cierto? Y están dentro del mismo grupo. Entonces, el paréntesis, digamos que en lo que tiene que ver con la creación de la estrategia de búsqueda como tal, se termina convirtiendo en un círculo. Entonces, aquí podría conectar un círculo que sería los términos que están asociados a este concepto, sería el círculo izquierdo,
Y aquí le podría agregar o un AND y otro círculo con más términos con sinónimos. Ya vamos a crear una estrategia de búsqueda. Entonces, esos son los elementos clave. Vamos a crear una estrategia de búsqueda basada en el ejemplo que venimos mencionando. Entonces, usted quiere buscar acerca de el desarrollo. Aquí es que no sé dónde está el cursor, por ejemplo. Entonces, video game development. Desarrollo de videojuegos. Pero también puede llamarse o denominársele o video game, abro comillas porque es un término compuesto, video game design, comillas. Cierro paréntesis porque aquí creé mi primer grupo, desarrollo, diseño de videojuegos ligados a educación infantil. Entonces, por ejemplo, el término child education, entonces, comillas porque es un término compuesto, child education. ¿Listo? O simplemente educación. Pero no me busque conceptos que tengan educación superior. Higher education. Pero entonces estoy creando mi estrategia de búsqueda usando todos los elementos para articular conceptos clave. Entonces siempre debemos buscar de esta manera, con ecuación. Esto se la denomina una ecuación de búsqueda, porque fíjese que su estructura al final termina siendo muy similar a la de una ecuación algebraica. Entonces es una ecuación de búsqueda por medio de palabras clave, donde al final yo tengo que ver sintetizado mi tema de investigación en esta búsqueda. Yo puedo decir, efectivamente, aquí, por medio de esta estrategia de búsqueda, está sintetizado lo que tengo como tema de investigación. Sí, como le digo, puede ser un tema para un trabajo de final de semestre, que ya estamos a un mes, un poquito más de un mes para terminar el semestre, o puede ser para el desarrollo de una tesis o para lo que usted quiera utilizar la base de datos, siempre debe buscar de esta manera. Y es importante que usted lo sepa. Si usted es estudiante de primer semestre y llega a octavo semestre sin saber esto, creyendo que en las bases de datos se busca como Google, va a perder mucho tiempo cuando esté haciendo los ejercicios para el desarrollo oportuno de su tesis. Bien, o cuando llegue a la clase de metodología de investigación, pues va a estar completamente perdido porque no sabe cómo buscar en una base de datos. Entonces, esto siempre es muy importante que lo tenga en cuenta, porque en realidad esta forma de buscar, como le digo, no es solo de Scopus, sino que en realidad la mayoría de estos recursos que le he mencionado y que usted encuentra acá, buscan o funcionan de ese modo. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a las búsquedas que usted va a generar. Entonces, antes de continuar, me gustaría saber si hay alguna duda, pregunta o inquietud en torno a lo que hemos visto. No, Carlos, al momento no hay preguntas en el chat. Listo, excelente. Pareceré Muchas muy gracias, Sofía. claro la estrategia de búsqueda. Bien, gracias. Muy bien, pues de momento voy a hidratarme y continuamos. Listo. Muy bien. Entonces, una vez tenemos generada la estrategia de búsqueda, lo que vamos a hacer con la misma es llevarla a Scopus, ¿no? Entonces, ya entendemos mucho mejor qué es Scopus, ya sabemos de la importancia de buscar en inglés. Ahora vamos a ejecutar la búsqueda dentro de la base de datos. Entonces, volvemos a la página de inicio dando clic sobre el logo, borremos los términos o el término, peguemos la nueva búsqueda, aquí está, y la ejecutamos. Entonces, ¿qué dice? Please make sure. Ok, entonces me está hablando de las comillas. Bueno, las comillas es que, no sé por qué, son comillas rectas. ¿Listo? Porque si les usan comillas de las curvas de citación, por así decirlo, a veces el motor de búsqueda no las lee. Eso era lo que me quería decir acá. Aquí cambio las comillas curvas por las rectas. Fíjense que cambiamos de las curvas, que son como esta, que estoy borrando, por una recta. Eso es lo que me quería decir ahí. Listo, ahora sí. Listo. 19 documentos. Entonces, recuerde que le mencioné dentro de este ejercicio que algo muy importante y es el identificar sinónimos.
Esto es muy importante dentro del proceso de búsqueda. Por tal motivo, no hay que quedarse con el primer resultado, es decir, bueno, hay 19 documentos, ya hay información. En realidad, busque la forma siempre de abrir. Recuerde que es más fácil cerrar que abrir. Si usted aplica aquí un par de filtros, ya se quedó con 2 documentos. Entonces, procura abrir su búsqueda. No hay una norma, manual o regla con la cual yo le pueda decir, no, es que para buscar o cuando busque información mínimo le tienen que aparecer 20 resultados para que su búsqueda sea positiva. No, en realidad no. En realidad, el proceso de búsqueda es variado según el tema, según el área del conocimiento, etcétera. Entonces, ¿qué les recomiendo acá? En Scopus, la estructura de la hoja de resultados, fíjese que es igual a cuando hice la búsqueda del término de educación y fueron 2 millones de resultados, o cuando hice la búsqueda del mismo término en español y fueron 15.000. La estructura de los resultados siempre es igual. Sobre la izquierda de la pantalla, en la hoja de resultados, hay un botón o hay un filtro, están los filtros sobre la izquierda. Esos filtros tienen uno en particular que va a ser muy interesante, que es el de palabras clave. Este filtro que se llama keyword o palabra clave es un término o son un conjunto de términos que le van a servir para identificar sinónimos. Entonces, cada vez que vea un término que pueda ser representativo para su búsqueda, lo puede seleccionar. Entonces, va a dar clic en el botón que dice ver todas, muéstreme todas las palabras clave. Entonces, recuerde, sobre la izquierda de la pantalla, después de ejecutar la búsqueda, va a buscar el filtro que se llama palabra clave o keyword, va a buscar el botón que dice ver todas y le va a mostrar todas las palabras clave que están utilizando quienes están investigando en este tema. Entonces, cada vez que usted vea una palabra clave que pueda ser un sinónimo de los términos ya añadidos previamente, entonces allí lo que vamos a hacer es llevar ese concepto a nuestra búsqueda. Por ejemplo, vamos a buscar el término serious game. Vamos a copiar el término y lo vamos a llevar al archivo en Word, donde ya aquí tengo mis conceptos y tengo mi grupo de educación. Entonces voy a agregar bueno, pero primero arreglemos la búsqueda. Copiemos la búsqueda acá de Scopus en el Word. Mejor porque aquí tiene las comillas curvas, ¿no? Entonces, listo. Ahora sí está. Y le quiero agregar el término. Entonces aquí en Video Game, ahora sí busquemos sobre la izquierda el concepto Serious Game. Aquí está, Serious Games. Entonces, veamos. Vamos a pegar acá. O siempre en mayúscula sostenida, recuérdelo. Pero aquí me abre las comillas así. Serious Game. Entonces, comillas que van a ser así. Listo. Entonces tenemos ya un nuevo término. A seguir buscando sinónimos. Cada vez que vea un término que pueda ser representativo, por ejemplo, vamos a tomar Educational Video Game. Copiémoslo. Y aquí puede ser listo. Entonces, educación, Child Education o abre comillas y pega el concepto. Aquí usted está creando una estrategia de búsqueda usando palabras clave utilizadas por quienes ya investigan. Ahí le está ayudando Scopus y no se está quedando con el primer resultado. Muchas veces hay personas que se quedan con el primer resultado. Entonces hice la búsqueda y me aparecieron 19 resultados. Con esos son los que voy a empezar a ver información. Entonces fíjese que puedo ir mejorando mi estrategia de búsqueda. Pues vamos a ejecutar esta nueva búsqueda. Pues copiemos. Vamos a copiar la estrategia de búsqueda. Vamos a Scopus, volvamos a la página de inicio. Bien. Y aquí vamos a colocar la nueva estrategia. Vamos a la búsqueda. Y fíjese que con un par de sinónimos o un par de términos, Scopus nos amplió a 3.530 los resultados. Entonces vamos ampliando la cantidad de documentos. Como le digo, no existe una norma donde le diga, no, es que si tiene más de estos resultados su búsqueda es buena o si tiene menos de estos resultados su búsqueda es mala.
En realidad no existe una norma de ese tipo, pero siempre es, como lo que sí le puedo decir es, en búsqueda de información siempre es más fácil cerrar que abrir. Entonces, una estrategia para abrir los resultados de búsqueda siempre va a ser el uso de sinónimos y Scopus puede ser una herramienta que nos puede ayudar a esto. Bien, entonces vamos mejorando nuestras estrategias de búsqueda para llegar a la información. En la parte central de la hoja de resultados, fíjense que no hemos hecho mucho, no hemos utilizado mucho de Scopus, solo búsquedas en documentos que nos han arrojado resultados diferentes, desde 2 millones hasta 19 resultados en los ejercicios que hemos hecho hoy, todos compuestos bajo la misma estructura. Por eso hoy lo menos importante es sobre qué buscamos. Hoy lo más importante es comprender Scopus, ¿bien? Y comprender Scopus como una herramienta con unas características propias por su contenido y por su objetivo. Entonces, Scopus siempre nos va a generar la misma organización, sean 2 millones de resultados o simplemente sean 19 documentos los que nos arroje acá. Siempre la estructura de organización va a ser la misma. En la izquierda estarán los filtros que ya vimos y ahorita vamos a utilizar los filtros para delimitar la información, donde le digo, bueno, delimítelo por lo de estos años, pues empiezo a filtrar documentos solamente publicados en informáticas y así con cada uno de los filtros voy aplicándolos. Cuando ya quiero aplicar los filtros, doy clic en el botón limitar y con este botón automáticamente empiezo a delimitar, ¿no? Lo que hablábamos de cerrar. Cerrar es más fácil que abrir siempre. Entonces, tenemos en el eje los documentos, la información referencial de los documentos, tenemos el título del mismo, los autores de esos documentos, dónde está publicado, que es a lo que Scopus llama la fuente, y las citas que ha recibido. Recordemos que Scopus, como lo hablábamos en la definición al inicio, es una herramienta de citas, ¿no? Cuantifica las citas. Ahora, si usted da clic en el título del documento, le va a mostrar es la misma estructura de la captura de pantalla que vimos en nuestro PowerPoint. Fíjese que es la misma estructura. No importa que sea un documento de otro tema, es la misma estructura, donde está el título de la fuente, el título del documento, los autores del documento, la institución para la cual trabajan estos autores, las citas que ha recibido el documento y el resumen. Bien, ¿qué es lo máximo que nos va a encontrar Scopus? Recuerde que no es que haya un error o que su universidad no tenga suscrito el contenido de Scopus, no, es que es una característica propia de la base de datos. Volvamos a la hoja de resultados e ingresemos al segundo documento. Pues aquí está el segundo documento. Damos clic sobre el título del documento y aquí igual la misma estructura, fíjese, está el título de la fuente, el del documento, sus autores, la institución, el resumen como máxima información y aquí, bueno, otros datos, pero no hay nada asociado al documento, a la metodología, al resultado y demás. Entonces, volvemos atrás, volvemos a la hoja de resultados. Mencionamos que Scopus tenía una similitud con Google Académico, ¿no? Y es que Scopus y Google Académico son motores de búsqueda que no son los dueños del contenido, con una gran diferencia, y es que todo lo que encontrásemos en Scopus es contenido que ha pasado por procesos de revisión, no todo lo que encontramos en Google Académico ha pasado por esos procesos. Entonces, ¿dónde está la similitud? No dando clic sobre el título del documento, que ya sabemos que nos lleva a esto que teníamos acá, sino que hay que dar clic en un link que está abajo del título del documento desde la hoja de resultados. Recuerde que seguimos en la misma hoja de resultados, ¿no? Seguimos explorando esta parte. Entonces, aquí abajo del título hay un botón que dice View as Publisher, ver en el publicador. Entonces, cuando damos clic en este botón de View as Publisher, nos va a redirigir a la fuente de información donde está publicado ese documento. En este caso es esta revista. Entonces, no, esto es una revista, así es una revista. Siguiente documento, View at Publisher. Entonces, damos clic ahí y nos redirige. Este está en Springer. Vamos al siguiente, View at Publisher. Damos clic ahí y nos redirige a otra editorial y a otra revista. Es algo muy parecido a lo que hace Google Académico, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace Google Académico? Cuando usted da clic en el título del documento, le redirige a donde está publicado. Con Scopus no es dando clic sobre el título,
sino dando clic en View as Publisher. Ahora, que usted tenga acceso o no al documento no tiene nada que ver con Scopus. Scopus llega hasta acá, hasta el punto de decirme, aquí está el documento, no más. Bien, entonces Scopus es una base de datos referencial por esto, porque Scopus no es el dueño del contenido que hay allí. En Scopus, cuando hacemos una búsqueda, en realidad estamos buscando sobre información publicada por más de 7.000 editoriales. Todo ese contenido, como lo hablábamos, ha pasado por un proceso de revisión. Es decir, esta herramienta va a ser de gran utilidad para sus búsquedas de contenido, para su estado del arte, etcétera, porque aquí vamos a encontrar información de muchas fuentes. No estaremos buscando en una sola revista o en un solo libro, sino que estaremos buscando contenido publicado por múltiples editoriales de todo el mundo. Bien, entonces esa es una característica muy importante de Scopus, entender Scopus como ese motor de búsqueda, no de documentos como tal, sino una fuente de información referencial que nos va a servir para un rastreo. Es una herramienta principalmente enfocada en eso, en el rastreo de información, en ese rastreo y en el análisis, que ya lo vamos a ver en un rato. Entonces, aquí vamos a ver un poquito de estas respuestas que usted nos compartió. Entonces, es importante ya ir aclarando un poquito mejor Scopus, ¿no? Entonces, es una base de datos referencial, bien, es una fuente de información que no es dueña del contenido que se encuentra allí, sino que es una información donde encontraremos documentos publicados por múltiples fuentes. No es un motor de búsqueda de artículos directamente. Bien, ahorita vamos a hablar un poquito de las características analíticas de Scopus, pero no sé si con este ejemplo de la búsqueda y demás ya nos queda mucho más claro la característica de la plataforma, las características en sí que tiene Scopus, dudas, preguntas en general que tengamos, por favor, compartámoslas. Hay preguntas en el chat todavía, Carlos. Muy bien. Entonces, aquí esto se Bueno, abrió. Bueno, Mayuris Ávila creo que está compartiendo una pregunta. Estoy esperando que ya la va a compartir. ok. Listo, esperemos a que la comparta. Ah, no, dice que todo claro hasta ahora. Ah, ok. Listo, perfecto. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de otra parte de Scopus, ¿no? Entonces ya lo vimos como un motor de búsqueda de rastreo, pero ya lo vamos a enfocar también a lo que tiene que ver con esta parte que mencionamos durante la explicación en las diapositivas, es que Scopus es una herramienta que toma toda esa información referencial y la empieza a combinar para visualizar y hacer análisis. Scopus es una herramienta de análisis de información. Bien, ese análisis de información que hace Scopus es muy importante a la hora de tomar decisiones en un tema de investigación, en un grupo, en un semillero. Y le va a mencionar y le va a mostrar un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia. Entonces usted dice, listo, mire, yo quiero proponer este tema para mi semillero de investigación. Uno de los argumentos para escoger este tema, para haber seleccionado este tema, es que es un tema que está en tendencia, por ejemplo. Entonces yo puedo, digamos que, constatar un poquito esa tendencia desde este botón. Seguimos en la hoja de resultados que dice analizar resultados de búsqueda. Damos clic ahí y nos redirige a una serie de gráficas donde me dice, uy, no, mire, en realidad este tema no está en tendencia. Desde el 2021 para acá no se está publicando tanto de ese tema. Por supuesto, 2023 no lo puedo tener en la misma consideración porque es un año que apenas estamos mediando. Pero el resto de años, del 2019 en adelante, no se está publicando o no está creciendo la investigación en ese tema. Es decir, que es una muestra para decir que es un tema que no está en tendencia. Entonces usted no podría ir a donde el tutor de su tesis
argumentarle que este tema está en tendencia cuando en realidad no lo está. ¿Cómo están viendo esa tendencia? De acuerdo a la cantidad de documentos que se han publicado año por año según este resultado de búsqueda, ¿no? Entonces ahí es donde viene la importancia de realizar una muy buena búsqueda, usar los términos adecuados. Recuerde que para acceder a esas gráficas siempre va a hacerlo a través del botón que dice analizar resultados de búsqueda. Ese es el botoncito que le va a redirigir a 8 gráficas. La primera es la línea del tiempo, donde puede hacer un análisis más profundo del tema. Entonces, el orden de las gráficas será igual. Como le digo, Scopus no importa tanto sobre qué usted busque o cuál sea su tema, etcétera, sino que para Scopus es más importante para nosotros en esta sesión es que hoy usted entienda Scopus, ¿sí? El siguiente punto es el de documentos por fuente. Entonces aquí tenemos el documentos por fuente, son las fuentes que más publican el tema. Y así en total serán 8 gráficas, donde tengo los documentos por autor y puedo saber cuáles son los autores que a nivel mundial más investigan de este tema. Puedo conocer los documentos por institución, cuáles son las universidades o centros de investigación que más publican. Por ejemplo, la Universidad de Macedonia y la Universidad Complutense de Madrid son las instituciones que en los últimos años más investigan de este tema por medio de sus autores. Entonces tengo un análisis del tema de investigación, estoy haciendo una medición y una evaluación del tema. ¿Sí? Ya ese análisis lo puedo enfocar a la toma de decisiones. El siguiente gráfico es el de los países. Entonces, ¿cuáles son los países que más publican? Estados Unidos, España, Reino Unido, etcétera. Bien, entonces es importante que siempre tengamos en cuenta estos elementos a la hora de utilizar Scopus. Todos estos gráficos que nos ofrece Scopus son exportables. Entonces yo puedo plantearle un análisis de Scopus al tutor de mi tesis para argumentarle por qué escogí el tema. Entonces es un tema que se investiga cada vez más, que el país que más publica es este país, que Colombia, entonces uno va y busca aquí dónde está Colombia en este listado y puede agregarlo en la gráfica. Va a buscar aquí Colombia, en qué parte se encuentra México, Tailandia, Rumania, Singapur, Argentina, Perú, Bélgica, Pakistán, Lituania, Eslovaquia, Chipre, creo que ya lo pasamos otra vez, volvamos. Colombia, aquí está. Entonces, ¿qué Colombia está acá? En publicación. Entonces ahí usted puede decir, mire, es un tema del cual se ha investigado en Colombia, etcétera. Está usando Scopus para analizar información, para hacer una medición. Aquí estamos midiendo la productividad en investigación. Ya estamos entrando a todo lo que tiene que ver con medición y evaluación de la investigación, en este caso en torno a un tema. Esta medición nos ayuda a comprender mucho mejor el comportamiento de ese tema. Entonces, siempre serán esos mismos 8 gráficos los que usará Scopus para poder medir el comportamiento de ese tema que usted está buscando. Recuerde que el tema siempre va a estar sintetizado por medio de una estrategia de búsqueda. Entonces, con esto, pues, vamos culminando un poquito ya lo que tiene que ver con este ejercicio de búsqueda en Scopus y análisis de información. Es fundamental para que usted empiece a hacer análisis bibliométricos, que primero entienda qué es Scopus, que es pues el objetivo que al final queríamos llegar con esta sesión, que entienda que Scopus es una base de datos referencial, no porque tenga algo en contra suyo, no porque sea una base de datos incompleta o porque la universidad cooperativa le da acceso solamente a contenido incompleto, no, sino que es una característica propia de la herramienta. Bien, entonces al tener una base de datos con esas características hay que tratar de sacarle el mayor provecho posible. Para el rastreo, vimos que con una sola búsqueda encontramos contenido de múltiples editoriales, y para el análisis de información. Es una plataforma que se centra mucho en esto que le digo del análisis. Aunque tiene otras características más, podríamos quedarnos aquí 3, 4 o hasta 5 horas hablando de todo lo que es Scopus, pero pues el tiempo no da para esto. Entonces, como ya les compartieron también el registro de asistencia, y normalmente, o no sé si sea una casualidad, pero después de que se comparte el registro de asistencia, muchas personas se desconectan. Entonces vamos a ir culminando esta sesión con algunas herramientas de aprendizaje continuo. Eh, Rápidamente, son 2 links los que usted ve en pantalla. Recuerde que hay códigos QR para quienes ven la grabación.
Y aquí tenemos la siguiente información. Entonces, el primer link hace referencia a Elsevier Live. ¿Qué es Elsevier Live? Es un webinar que realizamos todos los martes del año a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde. Entonces, usted se va a poder conectar a este webinar, es completamente gratuito, es para toda América Latina, no es para hoy, que sí estaba destinado solamente para la Universidad Cooperativa. Entonces, Elsevier Live como webinar, donde usted se va a poder conectar. ¿Listo? Entonces, Elsevier Live. Acá está. El segundo enlace que le queremos compartir es el de la Academia de Scopus. Este es una plataforma también completamente gratuita que ha sido diseñada por los desarrolladores de la plataforma. Entonces ahí usted va a encontrar también mucho material en torno a lo que es Scopus. Entonces, pues ahí va a poder encontrar videos, infografías, presentaciones de Scopus si quiere aprender mucho más de la plataforma. Entonces son los dos enlaces de interés que le quería compartir para que los tenga por allí a la mano. ¿Listo? Entonces, eso pues en cuanto a Scopus, sus características más importantes, las búsquedas, importantísimo, por eso le destinamos tanto tiempo en esta sesión, para que usted tenga mucho más clara la forma de buscar en estas bases de datos. Entonces, antes de culminar, me gustaría saber si existe alguna duda, pregunta o inquietud. Sí, adelante, Dana. Buenas tardes. Una Hola. pregunta, cuando digamos uno deja de tener el correo institucional y ya pues va a graduarse, ¿cómo hace para, digamos, utilizar la herramienta si ya no tiene como el permiso de la universidad? Esa pregunta es para biblioteca. No sé si Judy Ariza de la biblioteca tenga respuesta, porque sí, la Sí, verdad señor. no sé. Sí, Judy, por Bueno, favor. resulta, Ana, que nosotros tenemos ya como egresados, ustedes pueden contar con un usuario y una contraseña cuando ya pues se gradúen del pregrado, entonces nos pueden solicitar ese usuario y contraseña y con mucho gusto pueden acceder a las bases de datos, ¿sí? Y hacer uso de los recursos, Con incluso biblioteca de tendrá que Scopus, solicitarlo. sí, señor, con Ok, biblioteca. listo, excelente, gracias. Muy bien, esperemos a ver si hay otra pregunta. De lo contrario, si no existen más preguntas, entonces pues, bueno, no me queda más que agradecerles muchísimo por su tiempo, disposición para conectarse a este espacio, por sacar 1 hora y media de su viernes para conectarse con nosotros. Les comparto mi correo electrónico. Cualquier pregunta adicional que tengan en torno a lo que vimos, pues ahí estaremos a la orden por correo electrónico para ayudarles a responder esa inquietud. Judy, muchísimas gracias también por tu apoyo y bueno, que Muchas tengan un muy buen fin gracias, de Carlos, semana. por la capacitación, muy interesante. Cada vez sé que nos conectamos pocos, pero también sé que habían personas que no conocían la base de datos todavía, Ujú. hay personas que no la conocen y pues eso nos deja una tarea a nosotros muy importante y es revisar por qué no la conocen, por qué de pronto no, cierto, de pronto sí hemos brindado capacitaciones, pero no han podido estar en los diferentes encuentros. Entonces todavía hay brecha en ese sentido, entonces hay que fortalecer eso. Muchas Listo, gracias. excelente. No, a ti mil gracias y bueno, una muy buena tarde para todos y un muy buen Feliz fin de tarde para semana. todos, gracias. Hasta luego.